Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con tema nuevo. Vamos a seguir con lo que es la clase comúnmente llamada como peces, aunque nosotros ahora ya sabemos que son dos clases distintas, las distintas especies de peces. Tenemos una clase que se llama los condrictios y otra clase de peces que se llama osteictios, ¿verdad? Lo primero que vamos a estar viendo es la taxonomía de tanto condrictios y osteictios. Me gustaría que ustedes hagan un repaso desde lo que es dominio hasta la clase condrictios y hagan el mismo repaso desde lo que es dominio hasta la clase osteictio, incluyendo todos, reino, subreino, eh, inclusive lo que son las superclases, que ya acá empezamos con las superclases nostostomados, o sea, empezamos a hablar de animales con mandíbula, y dentro de esa superclase nostostomados, clase condrictios, perdón, con las dos subclases que hay, y clase osteictios con las dos subclases que hay. No detallo mucho en esto porque ustedes lo tienen ese material y es interesante que lo puedan buscar. Bueno, vamos a llamar peces a todos los animales vertebrados, acuáticos, generalmente ectotérmicos. ¿Qué quiere decir ectotérmicos? Que no tienen la capacidad de regular la temperatura corporal por sí mismos, sino que van en función a la temperatura del ambiente, es la temperatura que tienen, por eso les habla de ectotérmicos, temperatura externa. Tienen aletas para el desplazamiento y tienen branquias para lo que es la respiración. Ya vamos a ver que si bien las dos clases respiran por branquias, tenemos diferencias en cuanto a estas branquias en las dos clases. La ciencia que estudia los peces se llama ictiología. Y los peces decimos que es un grupo parafilético. Grupo parafilético son aquellos grupos que se van a armar por exclusión de un taxón mayor, es decir, los peces están fuera de los tetrápodos, ¿sí? Están fuera de los tetrápodos, porque no son tetrápodos, no tienen cuatro extremidades. Pero están dentro de los vertebrados, o sea, dentro del otro grupo de vertebrados no se los puede incluir. Por eso se lo excluye de un taxón mayor, que son los vertebrados, y se arma las dos clases de peces, tanto condrictios como osteictios. Como les dije, tenemos dos clases, los condrictios, que vamos a hablar generalidades acá porque después ustedes tienen una guía para hacer. Los condrictios son todos los peces cartilaginosos. Dentro de esos peces cartilaginosos vamos a tener las rayas, los tiburones, perdón, y las quimeras. Eh, Estos peces tienen la particularidad de tener hendiduras, perdón, tienen la particularidad de tener hendiduras branquiales abiertas, es decir, que se ven al exterior. Fíjense, ese es un tiburón y esas son las hendiduras branquiales. En cada una de esas hendiduras branquiales por dentro se van a encontrar lo que son las branquias, que sirve para la respiración. Y en las rayas, fíjense, esta sería una foto tomada de abajo de una raya, esa es la boca de la raya, y esas son las hendiduras branquiales. Esa es la parte de la cloaca de la raya, para que vean, es la parte de abajo. Son los vertebrados más primitivos, son los más viejos, digamos, pero son los que mayor capacidad de supervivencia han tenido. El tiburón es uno de los animales más primitivos. Después tenemos los osteictios, que en general hablamos de que son los peces óseos. Estos peces óseos tenemos dos subclases, que son los actinopterigios, que los nombramos ahí, y los sarcopterigios. Los actinopterigios ya habíamos estado hablando un poquitito de que son todos aquellos peces que tienen aletas radiadas. Fíjense, esos son los radios, radios duros, son como huesitos que tienen en las aletas. Cualquiera que ha tocado la aleta de un pescado se sienten fácilmente. Estos peces tienen, a diferencia de los condrictios, las branquias cubiertas. ¿Cubiertas por qué? Por un opérculo. El opérculo es ese hueso, porque es un hueso, es óseo, es duro, que si nosotros
vemos el pez cuando respira, se abre así y se va cerrando. Se ven a simple vista. Eso se llama opérculo, muchas veces comúnmente se les dice agallas. Y por dentro de ese opérculo, cuando abre, vamos a ver, ya lo tengo más adelante para mostrarle, como un filamento de capilares que son las branquias. Bueno, entonces ese ahí es un opérculo. Y este es una especie de dipnoi o dipno, que es el pez sarcopterigio. Fíjense que las aletas son distintas, son aletas lobuladas. Los sarcopterigios también se los conoce como peces pulmonados porque tienen una capacidad particular de transformar la vejiga natatoria en como una especie de pulmón para para estar un tiempito fuera del agua. No me explayo mucho porque también tienen que averiguar toda esta parte. Vamos a ver que la vejiga natatoria es una diferencia que hay entre condrictios y osteictios también. Unos la tienen y otros no la tienen, que ya lo van a investigar ustedes. Bueno, respecto de lo que es la respiración en peces, en general los peces dijimos que tienen las branquias, es decir, que el intercambio gaseoso lo van a hacer a través de branquias. Estas branquias o las branquias están formadas por filamentos branquiales. ¿Qué son los filamentos branquiales? Son un montón de capilares por donde va a entrar y salir la sangre y se va a producir el intercambio gaseoso. Este es un arco branquial que se le ha sacado a un pez. Y cada una de esas son las branquias. Fíjense que es rojo precisamente porque acá está continuamente bañado de sangre. Y en un pez, miren que este pez le han sacado lo que es el opérculo. Es decir, le han sacado el hueso que cubre esas branquias, que es el que yo les decía, que se abre y se cierra a medida que van respirando. Y adentro quedan las branquias. Cada branquia está formada como por un cartílago y un montón de filamentos branquiales. Respecto de lo que es la respiración en peces, también tenemos hay ciertas particularidades. Como dijimos, los tiburones no tienen opérculos, sino que tienen aberturas branquiales expuestas y múltiples a los costados de lo que es la parte más cefálica de la cabeza. La mayoría de los peces son osteictios, o sea que la mayoría de los peces van a tener las branquias cubiertas por el opérculo. Me guío ahí para no perderme de lo que les voy diciendo. Otra de las particularidades que tienen algunos peces es que, por ejemplo, la anguila eléctrica puede absorber oxígeno a través de la piel, ya que no tiene escamas potentes. Y después tenemos la particularidad de los peces pulmonados, que era la que les conté recién, que la vejiga natatoria, que es un órgano de flotación, es el órgano que va a mantener a los peces flotando. Fíjense que los peces están continuamente flotando y para bajar, o sea, cuando quieren estar en la superficie del agua, llenan esa vejiga natatoria de gas. Y cuando quieren descender, lo que hacen es vacían esa vejiga natatoria. Y en los peces pulmonados, esa vejiga natatoria se puede comportar como una especie de pulmón. Los condrictios no tienen vejiga natatoria, lo que les indica que tienen que estar todo el tiempo moviéndose. Este es un gráfico en donde acá tenemos un tiburón y estos dos pertenecen a un pez óseo. Si nos fijamos, el tiburón no tiene el opérculo, entonces la entrada y salida de agua va a ser continua. ¿Por dónde entra el agua? Entra por la boca. Y junto con esa agua que entra por la boca va a entrar el oxígeno. Entonces, a medida que el agua entra, esa agua difunde por esas branquias, se produce el intercambio gaseoso, es decir, el agua que entra con el oxígeno que entra queda en las branquias y sale el agua por las hendiduras branquiales, por las hendiduras branquiales y también fluye lo que es el dióxido de carbono. Es el mismo intercambio gaseoso que hacemos nosotros. La parte de espiráculo también es una particularidad que tienen los condrictios, que actúa como si fuese un orificio nasal en muchos casos. En los peces óseos, cuando ingresa
el agua a la boca, los opérculos están cerrados. Fíjense que los opérculos están cerrados, ahí se señala. Entonces, ingresa el agua, los opérculos están cerrados. Una vez que ingresó el agua, se cierra esto que se llama cavidad bucal. ¿Para qué? Para empujar esa agua que no se salga y empujarla hacia lo que son las branquias, que es lo que está acá. Cuando esa agua pasa por las branquias y se produce el intercambio gaseoso, se abren los opérculos para que el agua salga hacia el exterior.